Hola Desi, bienvenida a BBVA. La verdad es que es un placer tenerte aquí. Y déjame que me presente. Yo soy Carlos Casas, que soy el responsable global de Talento y Cultura de aquí de BBVA. Y bueno, y tú Desiree, que creo que mucha gente te conoce, pues eres atleta de élite, has participado en muchísimos eventos de altísimo nivel, en Juegos Europeos, en los Juegos Paralímpicos, eres escritora, estudias relaciones internacionales, en fin, imagen de distintas marcas y portavoz, así que es un verdadero placer tenerte aquí con nosotros hoy. Muchas gracias a vosotros y a ti en especial por tu tiempo para hablar un ratito sobre diversidad, sobre cultura, sobre talento. No sé si quieres empezar contándome un poco pues, qué nuevos retos tenéis ahora en BBVA, pues trabajando con la diversidad, con las personas. Cuéntame un poquito, si quieres. No, pues por supuesto que sí. Y además estamos haciendo esta entrevista enmarcada dentro de unos días en los que estamos celebrando precisamente nuestra diversidad. Y preguntaba sobre los retos que tenemos. Bueno, pues somos un banco pues con más de un siglo y medio de historia, ¿no? Una entidad, por lo tanto, con muchísimo por detrás y con el propósito que tratamos de, como institución financiera, pues ayudar a nuestros clientes a que hagan un mejor uso de un factor muy limitante que tenemos todos en nuestras vidas, ¿no? Que es el dinero. Y tratamos de ayudar a que la gente pues, pueda disfrutar de mejores oportunidades en su vida, ¿no? Y para ello pues, hay muchas cosas que podemos hacer. Estás comentando la diversidad como un reto que tenemos. Y es pues como nosotros entendemos la diversidad, en el fondo es pues algo que nos ayuda a ser un reflejo de la sociedad, a tomar mejores decisiones, a tener mejores ideas. Pero esto es algo que hay que trabajarlo, ¿no? Y la manera de trabajarlo y lo que estamos haciendo ahora pues es un ejemplo, pues es construyendo también espacios seguros en los que podamos ser nosotros mismos y, por tanto, pues tengamos también la oportunidad de dar lo mejor que tenemos, ¿no? Y eso me lleva a preguntarte, ¿no? En la experiencia que tú tienes, en lo que has vivido en distintas circunstancias, ¿no? ¿Cómo ves tú esto de los espacios seguros y esto de la diversidad? Pues mira, yo tengo una discapacidad física que fue a raíz de una lesión deportiva con 16 años. Yo me dedicaba a la gimnasia, competía a nivel internacional y tuve una lesión pues haciendo una acrobacia, me rompí la tibia y el peroné. Y bueno, a raíz de una negligencia médica me tuvieron que amputar la pierna derecha. Claro, pues ahí de repente cambia por completo tu vida, tus esquemas, tus sueños, tus motivaciones. Y yo creo que uno de los factores más importantes para mí ha sido poder dejarme ayudar de la gente que me estaba rodeando y que me quería, mi familia, mis amigos, por supuesto. Mostrar también esa vulnerabilidad, esos miedos, ¿no? Esas inseguridades. Y que ellos pudiesen también entender y aprender a cómo ayudarme, ¿no? Y cómo poder acompañarme durante ese proceso de recuperación. Y ahora que me dedico, como bien decías antes, al atletismo, pues soy embajadora de Fundación ADECO, intento transmitir todos estos valores, ¿no? de la diversidad a las empresas y a entidades como BBVA, pues también echando un poco la vista atrás, soy consciente de lo importante que ha sido también vivir ese proceso y todo lo que me ha enseñado, ¿no? Que muchas veces cuando ocurren situaciones complicadas, tenemos problemas, pues a veces es como que se nos paraliza el mundo y yo creo que hay que ser conscientes también de que el cambio puede ser una oportunidad, ¿no? En mi caso, una oportunidad para seguir desarrollándome en el mundo del deporte, poder pues, conseguir muchos éxitos a nivel deportivo, pero sobre todo el poder transmitir esos valores que me ha enseñado el deporte y la discapacidad. Y yo creo que en ese sentido, esos valores de los que tú me hablabas, ¿no? que al final son importantes porque la empresa no deja de ser un reflejo de la sociedad y la sociedad es diversa y yo creo que es importante interiorizarlos y aprender a gestionarlos para sacar el mayor provecho. No puedo estar más de acuerdo. De hecho, pues hay algunos paralelismos entre lo que cuentas, ¿no? Y en un entorno muy distinto y en un contexto pues radicalmente diferente al que quizá te encuentras tú. Pero pensamos de manera muy, muy similar, porque cuando estás hablando de esos valores, ¿no? Y cómo nos ayudan a movernos, pues aquí también en el banco tratamos de hacer cambios muy sustanciales para crear esos espacios en los que la gente pues, pueda dar lo mejor, ¿no? Como te decía antes, ¿no? Y la verdad es que es una manera de pensar, o sea, no solamente el decirlo y el tener un eslogan bonito o el hacer algún evento de vez en cuando para decir que esto nos preocupa, es algo que se tiene que trabajar todos los días, ¿no? Y déjame que te cuente algunos ejemplos del recorrido que estamos siguiendo. Pues la verdad es que lo primero de todo es cómo somos capaces de ilusionar a las personas con un propósito, ¿no? Al final, una empresa tan grande como esta, necesitamos que todos sintamos que somos parte de algo más grande. El impacto positivo
que podemos realizar a la sociedad y que nos hace, pues en la vida en la que vivimos, pasamos muchas horas trabajando, pues estar realmente ilusionados, ¿no? Y no solamente pues ese objetivo, sino lo comentabas tú, Desi, los valores, ¿no? Que son importantísimos, ¿no? Pues la ambición de ser ganadores, el poner al cliente en el centro, y algo muy importante para nosotros, que es el cómo trabajamos en equipo, ¿no? Y lo que tratamos de hacer y lo que hemos tratado de avanzar también en cierta medida, pues es el asegurar que si realmente confiamos en las personas que tenemos en este equipo, si realmente compartimos ese propósito y esos valores, pues podemos crear entornos súper descentralizados, súper abiertos, súper flexibles, con poca jerarquía, ¿no? Donde al final lo que importa es que somos parte de lo mismo, ¿no? Y eso es un camino que no se consigue de la noche a la mañana, pero que yo creo que marca bastante el camino de lo que estamos haciendo, ¿no? Y hay que ser resiliente, ¿no? Para poder pues aguantar, lo comentabas tú antes, ¿no? Los momentos que son menos fáciles, ¿no? Y te quería preguntar, en todo lo que te has encontrado, ¿cómo has sentido tú esa resiliencia, ¿no? Que yo creo que la llevas en tu ADN, ¿no? Pero ¿qué nos puedes contar, ¿no? De cómo lo has vivido. Pues yo creo que la resiliencia también tiene que ver con lo que has comentado del trabajo en equipo, que es tan importante en el mundo de la empresa, pero también, si te das cuenta, en el mundo del deporte. Al final, yo cuando hacía gimnasia era un deporte de equipos, éramos 3, y entonces cuando ganábamos todas, pero también cuando perdíamos todas. Y se notaba un poco esa complicidad y bueno, pues esa necesidad de estar trabajando conjuntamente, ¿no? Sin embargo, en atletismo yo hago salto de longitud, que es una prueba individual. Entonces muchas veces nos equivocamos pensando que cuando yo gano soy yo la que gana, o cuando pierdo soy yo la que pierde, cuando la realidad es que hay todo un equipo detrás, un equipo interdisciplinar y un equipo que lo más bonito e importante es que cada uno aporta dentro de su área de conocimiento, que es diversa, ¿no? Al final las personas nos educamos de formas distintas, tenemos diferentes formas de pensar, cultura, sexo, género, discapacidad también, ¿no? Y bueno, pues todas esas características al final nos hacen distintos, pero esa diferencia aporta siempre y cuando estemos en un entorno que nos lo permita, ¿no? Un entorno seguro. Entonces, en mi caso, el poder trabajar pues con mi entrenador, con mi preparador físico, con mi psicólogo deportivo, nutricionista, servicio médico, mis sponsors, también mi familia, ¿no? Que obviamente es una parte fundamental, pues hacen que cada uno trabaje pues dentro de su área de conocimiento, pero enfocados en un objetivo común, que yo creo que es siempre al final lo que tenemos que lograr, ¿no? Entonces, al final, ese equipo, tanto cuando yo me tuve que recuperar, hacer la rehabilitación, ponerme la prótesis, la ortopedia, mi psicóloga también, y luego pues esa fuerza que me han ido transmitiendo todas las personas de las que me he podido rodear han hecho que yo pudiese pues mantener esa esencia, ¿no? que yo creo que nos caracteriza a cada uno de nosotros y bueno, poder enfocarme en los nuevos objetivos. Y un poco a raíz de este tema, quería preguntarte, pues en un año pues de tantos cambios, ¿no? Pues teniendo en cuenta las nuevas tecnologías, la globalización, tantas cosas que hacen que las empresas tengáis que estar constantemente cambiando y adaptándose, ¿cómo ves, ¿no? El futuro de una entidad como BBVA y de qué forma, qué retos tenéis que intentar integrar en vuestra forma de trabajar para seguir avanzando? Pues mira, es una estupendísima pregunta y de hecho los retos que tenemos por delante pues son tremendos, que yo creo son retos para nosotros y retos pues para las grandes empresas y para la sociedad en su conjunto, ¿no? Hablabas de tecnología y es verdad que el mundo cambia muy rápido, nos ha pasado, ¿no? Cuando vemos cómo es la banca hoy en día, la comparamos como era hace 30 años, no tiene nada que ver, ¿no? Es una relación pues muchísimo más digital, es una relación más remotizada, con unos productos y servicios distintos a los que había en su momento, una manera de trabajar con nuestros clientes pues diferentes, ¿no? Y hemos tenido que invertir y transformarnos para incorporar nuevas capacidades, nueva manera de hacer las cosas, nuevos productos y servicios y hacer cosas que antes no sabíamos hacer. No sabíamos hacer ventas digitales, por ejemplo, ¿no? Y ahora la gran mayoría de nuestras ventas pues son digitales, ¿no? Siendo un banco. Y ahora lo que tenemos por delante pues son cambios y retos que nos van a seguir impactando, ¿no? Y la verdad es que cuando tú miras toda la ola de cambio y hablas de la digitalización y demás, pues parece como que ya estamos ahí, ni muchísimo menos, ¿no? Viene ahora, por ejemplo, los retos de inteligencia artificial que van a ser pues un cambio de paradigma brutal, van a impactar muchísimo en los puestos de trabajo, ¿no? Porque vamos a tener pues máquinas, procesos, sistemas que van a hacer las cosas que antes hacíamos nosotros. Y yo siempre lo veo esto como ha ocurrido en la historia, ¿no? Las grandes transformaciones a la larga lo que te traen es
prosperidad, crecimiento, riqueza, oportunidades para las personas, pero hay que gestionar la transición, ¿no? Y es ahí donde estamos, en esa transición, ¿no? Por lo tanto, pues tenemos que equiparnos con las mejores capacidades, formar a las personas que somos parte de BBVA para poder estar preparado para ello. Y también, pues quizás, pues tener una actitud y una mentalidad pues crítica distinta y con muchísima ambición, ¿no? Que yo creo que es lo que nos queda por delante. Pero de todas maneras, esta es una gran institución, como te digo, con muchísimos años de historia y lo vemos el futuro pues con mucho optimismo y con mucha ilusión. Y de hecho, Desi, te quería preguntar un tema, hilándolo con lo que me comentabas antes, ¿no? Esa propia transición que tú también viviste, ¿no? Un evento sobrevenido que te ocurrió y que nos has contado cómo tú te sentiste y cómo te sentiste también apoyada por tu entorno, ¿no? Que me parece que es un elemento fundamental. Pero te quería preguntar, ¿cómo se tuvieron que adaptar los demás, toda tu familia, tus entrenadores, tu psicólogo, todo ese entorno que trabajaba contigo ante un cambio? ¿Ellos cómo tuvieron que adaptarse? Incluso, ¿cómo les ayudaste tú en ese proceso? Pues mira, yo creo que aquí la clave está en querer aprender. Para mí eso es lo que marca la diferencia. Te voy a poner un ejemplo. Yo cuando tuve el accidente estaba en primero de bachillerato y bueno, pues al principio estuve en el hospital, luego me dieron el alta y estuve estudiando desde casa porque todavía no podía ir al colegio. Y entonces venían los profesores a hacerme los exámenes a mi casa y mis amigos me traían los apuntes para que no perdiera el curso, porque para mí era importante. Y ya cuando me vi con fuerzas para volver al colegio, sí que es verdad que me entraron un montón de miedos, de inseguridades. Sabía pues que obviamente iba a ser el centro de atención, todo el mundo iba a estar pendiente y eso me generaba un poco de miedo, ¿no? De intranquilidad. Y entonces mis amigos recuerdo que se acercaron a mí y me preguntaron: oye, Desi, ¿cómo quieres que te tratemos? Yo les dije, bueno, yo quiero que me tratéis exactamente igual que antes. Antes tenía 2 piernas, ahora tengo una, pero sigo siendo la misma persona que se va a reír de los mismos chistes y quiero que todo siga igual, ¿no? Pero me llamó muchísimo, Carlos, la atención esa pregunta, porque al final mostraban la vulnerabilidad de decir, no tenemos ni idea de cómo hacerlo, pero queremos aprender. No es algo que te pase todos los días, no es algo que te enseñe en el colegio, ¿no? El cómo ayudar a una amiga a la que le acaba de cambiar la vida, pero esa iniciativa por querer aprender ya es súper importante. Y de hecho, ellos, por ejemplo, le preguntaron a la psicóloga cómo podían ayudarme cuando me daba un ataque de ansiedad y aprendieron para que cuando a mí me pasaba me llevaban al baño y me ayudaban con la respiración para que poco a poco pudiese volver a la normalidad, ¿no? Entonces a mí eso me impactó mucho porque también te das cuenta de que obviamente el entorno, cuando a ti te pasa algo, también lo sufre, ¿no? Mis padres, imagínate, ¿no? Que esa no saber cómo hacerlo, no saber si lo que estás haciendo está bien, la sobreprotección que muchas veces ocurre cuando hay una persona con una discapacidad. Entonces el tener miedo a equivocarse, ¿no? Y para eso también uno mismo tiene que liderar ahí un poco el proceso de entender cómo nos pueden ayudar y al final es muy bonito porque todos necesitamos ayuda en algún momento de nuestras vidas. Yo siempre pongo un ejemplo, yo soy bajita y cuando no le llego a algo pues necesito ayuda y le pido a alguien que sea más alto que yo para alcanzar algo en una estantería. Pero a veces nos da miedo pedir esa ayuda porque nos hace sentir pues vulnerables, ¿no? Pero tenemos que entender que el ayudar y el dejarnos ayudar forma parte de ese proceso de trabajo en equipo del que hablábamos antes y que es fundamental. Y luego hay otra cosa y es que me encanta la visión que tienen los niños. Los niños siempre preguntan, ¿no? Están todo el día constantemente preguntando. Yo a veces doy charlas en colegios y el turno de preguntas, bueno, me puedo quedar ahí un montón de horas porque se les ocurre cosas muy, muy creativas. Y es muy bonito eso, porque, como decía antes, no nacemos aprendidos, ¿no? Y entonces el querer aprender es fundamental para normalizar y para evitar que existan esos prejuicios, esos sesgos inconscientes que la sociedad pues va adquiriendo a lo largo de su vida, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, tengo una de mis primas y cuando voy al colegio a recogerla, a veces, ella sale con sus amigas y sus amigas le preguntan, oye, ¿por qué tu prima tiene una pierna de robot? Y entonces ella les dice que es porque yo hago atletismo y gracias a esa pierna pues soy más rápida que las demás. Y entonces le preguntan, ¿y por qué no tiene 2? ¿Por qué no tiene una en cada pierna? Les dice que ella sería trampa, sería demasiado rápida y sería injusto para mis rivales, ¿no? Entonces me encanta esa forma que tienen los niños de ver de no ver la discapacidad como algo malo, como algo negativo, sino de todo lo contrario, de que es un valor que puedes potenciar y que te hace diferente, pero esa diferencia aporta.
Y ahí pues me gusta mucho también el hecho de que habléis tanto del talento de las personas, ¿no? Que nosotros en Fundación ADECO siempre tratamos de explicar lo que es en lo que nos tenemos que enfocar, ¿no? Dejar de mirar a la persona por su físico, por su discapacidad y enfocarnos en el talento, que eso es lo que realmente aporta. Y todos aportamos, siempre que estemos en un ambiente seguro y que nos permita desarrollarnos de la mejor manera posible. Entonces tú como director, como líder, que me imagino que llevas una plantilla muy grande, muy diversa, ¿cómo afrontas esa diversidad y cómo intentas sacar el talento de todas las personas que trabajan contigo para que puedan pues dar su 100%? Pues mira, Desi, para mí varias cosas que has comentado que son muy relevantes, ¿no? Porque la diversidad no es solo el asegurarte que tienes gente distinta, con distintas capacidades, con distintos orígenes, con distintas maneras de pensar dentro de un equipo, sino cómo construyes un entorno de verdad de confianza, y para eso hay que trabajar no solamente con buscando una persona que sea distinta, sino en todo el ecosistema que es lo que permita pues que podamos ser nosotros mismos, ¿no? Y para mí ese es el punto, quizás es la mayor clave, ¿no? Porque al final salir al mercado y reclutar gente distinta y poner algunas medidas para asegurar que al menos visiblemente pues tengas una plantilla más diversa, eso es relativamente fácil, eso es ponerle esfuerzo y hacerlo. Lo que creo que es muy distinto es construir ese entorno en el cual cada uno pueda realmente decir lo que opina, que sea bien asumido por los demás, por lo tanto es una actitud no solamente de la persona que dice algo, sino de cómo lo recibimos los demás. Y como te comentaba, para mí, el estar en un entorno de confianza es lo absolutamente fundamental. Y eso tiene que ver mucho con las características de cada uno de nosotros, cómo somos, cómo abordamos la vida, pero yo creo que también con normalizar y con generar un contexto en el cual podemos ser un grandísimo equipo, pero precisamente con como las familias, ¿no? Que seguro que cuando estás en una cena y tienes una opinión distinta y la dices, y te peleas con tu hermano o con tu padre, y eso no significa que nos queramos menos, ¿no? Todo lo contrario, estás en ese entorno de confianza que te permite ser pues quien realmente eres, ¿no? Yo creo que todo ese trabajo alrededor de conocernos mejor, tener las conversaciones que tenemos que tener, realmente compartir un propósito y vivir unos valores que hay que trabajarlos en el día a día. Yo creo que es lo que poco a poco va cambiando la actitud que tenemos. Y tenemos camino de recorrido. Tú lo has dicho antes, es una plantilla muy grande, muchos años de historia, ¿no? Yo creo que eso es algo que estamos en el camino para lograrlo. Oye, y hablando de lograrlo, ¿cuáles son tus sueños? ¿No? Eres muy joven, una persona muy exitosa, que tienes pues una vida maravillosa, pero cuando tú miras al futuro, ¿cuáles son tus sueños? Pues bueno, a nivel deportivo estoy preparando ya los Juegos Paralímpicos. Para mí el deporte ha sido fundamental también en generar ese entorno seguro del que me hablas, porque me ha dado la oportunidad de conocer muchísimas personas pues que han vivido situaciones complicadas. Al final pues volvemos a lo de antes, ¿no? Todo el mundo vivimos situaciones difíciles a lo largo de nuestra vida. La vida es cambiante. Y el saber cómo gestionarlas, cómo adaptarlas y cómo sacar de eso algo positivo, yo creo que es fundamental, ¿no? Entonces he tenido la oportunidad de rodearme de gente que me ha aportado mucho, pues gente diversa, gente pues con formas de pensar, con ideas distintas que me ha aportado mucho. Y entonces para mí formar parte del equipo paralímpico es un orgullo. Entonces, seguir compitiendo a nivel internacional. Y luego a nivel más personal, yo al final creo que todos tenemos como un propósito, ¿no? Que al final cuando te pasa algo así, una situación pues difícil, muchas veces pensamos, jolín, ¿por qué a mí? Y yo creo que hay que cambiar la pregunta y empezar a preguntarse ¿para qué? ¿No? Dentro de esta situación que no podemos cambiar, porque a veces queremos controlarlo todo, pero nos tenemos que dar cuenta de que no podemos controlar absolutamente todo lo que nos ocurre. Entonces, cuando no podemos controlar algo, bueno, ¿qué es lo que yo puedo hacer con esta situación que me ha llegado, ¿no? Y entonces empezar a trabajar, a entender, a investigar. Y yo ahí me he dado cuenta de que mi labor pues es un poco cambiar a través de mi experiencia, a través de mi ejemplo, pues esos prejuicios, ¿no? Que quizás podamos tener, esas ideas preconcebidas pues sobre la discapacidad, ¿no? Entonces, esa es un poco mi labor como embajadora de la Fundación. Y luego, pues, colaborando con empresas como BBVA, que al final, como decías antes, no solo hacerlo porque queda bien o porque hay que hacerlo, sino porque realmente nos lo creemos, porque realmente entendemos que la diversidad aporta y que hay que crear entornos seguros y que tenemos que ser líderes inclusivos, ¿no? Entonces,
el trabajar con empresas que realmente quieren crear ese cambio, para mí es muy bonito y bueno, es lo que me gustaría seguir haciendo a lo largo de estos años. Y para ti, porque claro, yo es que todavía estoy estudiando, no te llevo todavía experiencia en una empresa, experiencia laboral y bueno, pues ver toda tu trayectoria, todo tu recorrido también me hace, pues me hace preguntarme muchas cosas, ¿no? El cómo has llegado hasta ahí y sobre todo, cuáles crees que son las herramientas que realmente son necesarias como líder, bueno, una entidad, como decías, pues tan grande y tan diversa. Pues mira, yo lo que te diría es que por un lado, buscarle lo bonito a todo lo que hacemos en el día a día, ¿no? Yo creo que la vida profesional, la vida personal, bueno, en el fondo tenemos una vida, ¿no? Parece que son cosas distintas, ¿no? Porque aquí pasamos muchas horas, ¿no? Y es lo mismo, ¿no? Pues por supuesto que tenemos retos, cosas que nos gustan más, cosas que nos gustan menos. Las vidas profesionales en una gran empresa, pues a veces tienen sus momentos también de dificultad y también incluso de frustración, pero para mí una clave ha sido que he tratado siempre de buscar el punto que me hiciera ilusionarme con lo que tenía entre manos, ¿no? Porque creo que al final cuando tú abordas los temas con ilusión, con ganas y con una sonrisa, pues razonablemente las cosas salen bien, ¿no? Y vas capturando nuevas oportunidades y teniendo ocasión de ir creciendo y de hacer cosas distintas, ¿no? Y luego también algo que conforme me he ido haciendo más mayor, pues me he dado cada vez más cuenta, es que lo importante es, como te decía, por una parte disfrutar el camino, que en el fondo es lo que te comentaba antes, pero luego también el que veamos nuestro papel, nuestro rol, como también la oportunidad para crear condiciones mejores para el resto de personas que están a nuestro alrededor, ¿no? Entonces, cuando vas asumiendo posiciones de liderazgo en una organización, te das cuenta, pues que sí, por supuesto, que tienes que tener claridad en una estrategia y tienes que dar buenas directrices y tienes que asegurarte, pues que lo que haces tiene impacto, ¿no? Para el negocio, para los accionistas, para la sociedad en general, evidentemente, es el propósito que tenemos como una gran empresa, ¿no? Que tiene un gran impacto social. Pero cuando mejor me han ido las cosas es cuando he tratado de crear condiciones alrededor de mí para que las personas que están cercanas, las personas de mi equipo, mis compañeros, pues tengan éxito también ellos mismos, ¿no? Porque entonces se crea un ecosistema de confianza donde tú lo que haces en el fondo también es crear nuevas condiciones y buenas condiciones para que los demás disfruten, que alcanzas pues un trabajo en equipo, una colaboración y por lo tanto una capacidad de impacto pues mayor y lo que es más importante, te lo pasas mucho mejor porque todos queremos estar rodeados con gente, ¿no? Con los que disfrutamos, ¿no? Y aparte que lo que dices es que pasáis muchas horas y que también las motivaciones que tengas a nivel laboral pues te impactan positivamente en tu vida personal, ¿no? Una persona motivada que ve que está en un entorno seguro y que tiene posibilidad de mejorar, de que su opinión valga la pena y se escuche, ¿no? Y se ponga en valor lo que uno piensa y lo que uno quiere hacer, pues eso es positivo y vamos, y se entiende. Y yo en el mundo del deporte lo vivo también así, porque al final son muchas horas las que pasamos entrenando, a veces no salen las cosas como uno quiere. Hay un tema del que yo creo que cada vez se habla más y que es importante, y es el tema de la frustración, en que a veces nos frustramos cuando las cosas no salen, y en el deporte es que la mayoría de las veces no salen las cosas. Entonces hay que estar acostumbrados también al fracaso para así pues poder estudiar lo que ha ocurrido y poder mejorar y poder pues en algún momento conseguir esos éxitos que todos queremos, ¿no? Pero sí es verdad que es importante el día a día. Yo de hecho me di cuenta cuando participé en los Juegos Paralímpicos de Tokio que, claro, habían sido tantos años solo con el pensamiento de los juegos, que cuando llegas ahí es como abrumador, y cuando se acaba sientes un vacío inmenso, ¿no? Y yo creo que a veces nos pasa cuando nos marcamos como objetivos muy grandes y los cumplimos, y es como, bueno, ¿y ahora qué? ¿Verdad? Entonces, el poner en valor el día a día, ¿no? El sentirte pues orgulloso de lo que estás haciendo y también afortunado por estar haciendo algo que te gusta, algo que te motiva, y sobre todo compartirlo con la gente. Al final los éxitos, cuando los vives tú solo, no tienen... no se viven igual, ¿no? Que cuando los puedes compartir con la gente que te ha ayudado a llegar hasta ahí. Entonces, al final yo creo que comparto contigo, ¿no? esa posición de qué importante es disfrutar y sobre todo pues el estar en un entorno en el que pues puedas sentir que tu opinión vale y se escucha. Desde luego que sí, desde luego que sí. Y antes de despedirme, te quería preguntar, una persona como tú, desde tu perspectiva, ¿hay alguna sugerencia, algún consejo, algo que nos puedas dejar de reflexión para todo BBVA? Bueno, es difícil, ¿no? Resumir todo en un solo consejo, pero yo creo que me quedo con algo que también ha surgido en la conversación,
y es el ver el cambio como una oportunidad, ¿no? Tanto a nivel laboral como a nivel personal. La vida está llena de cambios y bueno, pues no es lineal y eso también es bonito, ¿no? El hecho de que pueda haber situaciones diversas y esos cambios pues los podemos ver de dos maneras, como algo complicado, difícil de gestionar o como una oportunidad para aprender, para conocer a gente nueva, ¿no? Incluso pues de repente, yo qué sé, pues alguien se incorpora en tu mismo sector y pues poder conocer a una persona distinta, ¿no? Es una oportunidad que por lo general pensamos, ay, es que es complicado porque integrar a alguien que quizás no piense de la misma forma que yo y porque las personas solemos acercarnos a la gente que es muy parecida a nosotros en cuanto a forma de pensar, de vestir, de todo, ¿no? Entonces el atreverse y dar ese paso hacia lo diferente al final puede ser una oportunidad, ¿no? Entonces yo creo que el animarse a ver esa diferencia como algo positivo es fundamental y yo creo que lo estáis haciendo. Y también por mi parte daros la enhorabuena por ese compromiso real que tú tienes y que tiene BBVA, bueno, pues por lo que le hemos comentado, ¿no? Crear entornos seguros y sobre todo pues ver esa diversidad como algo que aporta y como un talento de las personas que forman parte de vuestro equipo. Pues muchas gracias, Desi. Muchas gracias por tus cariñosas palabras. Muchas gracias por las reflexiones y los consejos que nos dejas. Y estoy convencido de que vas a continuar teniendo muchísimo éxito. Y de nuevo, muchas gracias por estar aquí con nosotros en BBVA. Muchas gracias, Carlos.